de miembro superior y miembro inferior, que es todavía la otra clase todavía, es que ambos miembros necesitan articularse con el esqueleto. Acuérdate que el esqueleto presenta dos porciones, el esqueleto axial, que son todos los huesos que están en el centro, y el esqueleto apendicular, que está formado por los miembros superiores y los miembros inferiores. En total tenemos 206 huesos. Lo que sucede es de que los miembros superiores y el miembro inferior necesita anclarse al esqueleto axial a través de una articulación, ¿sí? Una articulación grande que se llama hombro. Y el miembro inferior se necesita articularse a través de otra articulación que se denomina cadera. Esta, llamada también cintura escapular, y esta llamada también cintura pélvica. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que existen dos cinturas. La cintura escapular, porque viene de escápula o omóplato, y la cintura pélvica. ¿Para qué sirven las cinturas? Para articular el miembro superior al esqueleto axial. La cintura pélvica articula o une el miembro inferior al esqueleto axial. Es así como nosotros empezamos a estudiar. Cuando nosotros hablamos... Disculpe, la cintura escapular, el miembro superior, ¿para qué? Dile, por favor. Cuando nosotros hablamos de cintura escapular, la cintura escapular está formado, sí, es una cintura, está formado adelante por la clavícula y atrás por el omóplato. Entonces, ¿quién forma la cintura escapular? Adelante, clavícula, atrás, el omóplato. Cuando nosotros hablamos de clavícula, vamos a decir que la clavícula es un hueso plano alargado. Plano alargado, mira la clavícula. El cual presenta dos extremidades. ¿Sí? Dos extremidades. Una primera extremidad que está mirando al esternón y otra extremidad que está articulándose con el omóplato o escápula. ¿Sí? La extremidad que se une al esternón es más gruesa. ¿Sí? Mira acá, es más gruesa, es ancha. En cambio, la extremidad que se une con la escápula, mira, la escápula es delgada aquí, por lo tanto su extremidad es mucho más delgada. Entonces, ¿qué más? Tengo cómo saber diferenciar a la clavícula. Uno es borde anterior, otro es borde posterior. ¿Cómo lo voy a sacar? A la misma vez, perdón, antes de sacarlo, tiene una cara superior y presenta una cara inferior. La cara superior es totalmente lisa y la cara inferior es rugosa. ¿Sí? ¿Qué más? Esta clavícula, vamos a decir así, ¿eh? Esto, lo que está hacia en medio se llama medial, lo que está hacia afuera se llama lateral. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué decimos? Cuando yo quiero ubicar la clavícula, porque es un poquito tranca, por eso te estoy dando los puntos. Los 2/3, acuérdate, este es borde anterior, ¿verdad? Y este es borde posterior. Los 2/3 anteriores es convexo. En cambio, el tercio lateral es cóncavo. ¿Estamos bien? Los 2/3 anteriores es convexo y el tercio lateral es cóncavo. ¿Por qué es importante que tú conozcas eso? Porque justamente en el punto de unión entre 2/3 y 1/3 es el punto donde las fibras de calcio y las fibras colágenas hacen una tracción que debilita la clavícula. Es el punto más débil de la clavícula, entre los 2/3 anteriores y el 2/3 mediales y el tercio lateral. Cuando una persona se cae y se rompe la clavícula, ¿cuál es el punto donde se rompe la clavícula? Justamente en ese punto de unión. Entonces,
Nuevamente vamos a hacer un repeticuar de la clavícula. La clavícula presenta dos extremos, dos caras y dos bordes. Dos extremos, un extremo medial y un lateral. ¿Cómo reconozco el extremo medial? Grueso, porque se articula con el esternón. ¿Cómo reconozco el extremo lateral? Delgado, porque se articula con la escápula. Como este se articula con el esternón, se llama extremo esternal. Y como este se articula con la escápula, ¿sí? Específicamente con esta superficie plana que se llama acromión, se llama extremidad acromial. Extremidad acromial. ¿Estamos bien? ¿Qué más presenta la clavícula? Te dije, una cara superior y una cara inferior. ¿Cómo es la superior? Lisa. Y la inferior es Rugosa. Es rugosa porque acá se insertan ligamentos, ¿sí? Que van a permitir de que se enclave y se quede ahí bien fijo el hombro, para que no se te salga la articulación, ¿sí? Entonces, por eso la cara inferior es rugosa. ¿Cómo me ubico si es anterior y si es posterior? En primer lugar me ubico del extremo external, que es grueso. Y los 2/3 anteriores, ¿cómo es? Convexos. Cóncavos, perdón, convexos. Y el tercio lateral es Cóncavo. Cóncavo. ¿Y cuál es el punto más débil de la clavícula? La unión entre los 2/3 convexos con el tercio cóncavo. ¿Estamos bien? Una vez que ya conocemos eso, entonces vamos a ver si esto es clavícula izquierda o es clavícula derecha. Entonces decimos, ubicamos. Derecha. ¿Cuál era grueso? ¿Cuál de los dos es grueso? ¿El izquierdo o mi derecha? El izquierdo. El izquierdo es más grueso. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a poner el pinchecito ahí. Entonces, yo digo, este es el extremo external o acromial. El extremo external. ¿Estamos o no? Empezamos con eso. Esta es plana. Por lo tanto, ¿eso qué es? Extremo acromial. Entonces, este es plano. Entonces yo digo, esto es el extremo acromial. Perfecto. Ahora sí, ubiquemos caras. ¿Cómo era la superior? Lisa. ¿Lisa o no? Sí. El inferior Rugosa. tiene depresiones, rugosidades. Entonces, yo digo, acá, esto es una cara superior. Y entonces yo digo, esta cara va a ser inferior. Esta es la cara inferior. Listo. Ahora sí, vayamos viendo. Presenta un borde anterior y un borde posterior. ¿Cómo me ubico? ¿Cómo eran los 2/3 mediales? Convexos. Convexo. ¿Hacia el extremo external o no? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, esto de aquí tiene los 2/3 convexos hacia el extremo external o no. Entonces yo digo, este de aquí es borde anterior. El que está adelante, entonces este de aquí es borde anterior. Este de acá va a ser entonces el borde anterior. Y entonces el de acá atrás será el borde Borde posterior. Posterior. acá. Voy a encontrar el borde posterior. Muy bien. Ahora, voy a ver ahora abajo.
¿Estamos bien? Y aquí voy a encontrar las rugosidades, ¿verdad? Y tengo que saber por qué se formaron esta primera rugosidad. Mira, esta primera rugosidad. Eso se llama Se inserta en llama- el ligamento. escotadura o lugar donde se inserta el ligamento costoclavicular o escotadura costoclavicular. ¿Qué es esta? Mira, aquí está. Es esta. ¿Por qué se llama costoclavicular? Porque se va desde el cartílago costal, ¿sí?, hacia la clavícula. Por eso se llama Escotadura. ligamento, bueno, en sí el elemento es el ligamento costoclavicular que se inserta en la escotadura costoclavicular de la cara inferior de la clavícula. ¿Y para qué sirve ese ligamento? Hace esto, pues mira. Muy bien. Te lo deprime un poquito, ¿sí? Y a la misma vez permite el ensamble de la clavícula, para que no se te salga, pues. ¿Vamos bien? Luego, más en medio, justamente donde he puesto aquí el pinche rosadito, vas a ver una depresión, donde se va a insertar el músculo subclavio. Y ese músculo subclavio específicamente es el que baja ligeramente el hombro. Es el que te hacía así que te mencionaba. ¿Estamos bien? El músculo subclavio. ¿Estamos bien? Y luego voy a encontrar acá, hacia el extremo. ¿Qué extremo es este? Listo. Acro, Acromial. acromial. Voy a encontrar una prominencia que se llama el tubérculo conoide, esta de aquí, y voy a encontrar otra prominencia que se llama trapezoide. ¿Por qué se llama conoide? Porque ahí se inserta el ligamento conoide. ¿Y por qué se llama trapezoide? Porque ahí se inserta el ligamento trapezoide. Entonces vamos a encontrar el tubérculo conoideo y voy a encontrar la línea trapezoidea. El tubérculo conoideo, para que se inserte ¿quién? El ligamento conoide. Y la línea la línea trapezoidea, para que se inserte el ligamento trapezoide. Eso es en la cara inferior. En la cara inferior, en la cara inferior. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Entonces ya estudiamos el primer huesecito. Es un hueso plano alargado que tiene forma de S itálica. ¿Sí? Una S itálica, o sea, una S alargada. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes cuando terminemos el práctico que yo les estoy enseñando, tienen que colocar los pinches tal como está acá. ¿Estamos bien? Entonces, lo vamos a dejar por aquí de muestra. Ahora vamos a coger el omóplato. El omóplato es un hueso plano, como te das cuenta, ¿sí? El cual, como tú vas a ver, presenta una cara anterior y una cara posterior. Presenta tres bordes: un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Ya sabes, cuando yo quiero decir medio es medial, cuando yo quiero decir hacia afuera es lateral. ¿Vamos o no? Presenta una cara anterior. ¿Cómo sé que es cara anterior? Porque forma una fosa, es cóncava. Entonces este será cara anterior, ¿verdad? Y tengo la cara posterior. ¿Por qué yo sé que es cara posterior? Porque está atravesado por una línea que se llama la espina del omóplato. ¿Sí? Y es convexa. Esta espina del omóplato, que se ve en la cara posterior del omóplato, va a dividir al omóplato o a la escápula en fosa, como esta es la espina, se llama fosa supraespinosa.
Y la de abajo se va a llamar fosa infraespinosa. ¿Estamos o no? Te estoy enseñando cómo vas a reconocer. ¿Qué más? Este omóplato va a presentar tres ángulos. Un ángulo lateral, ¿sí? Hacia afuera. Un ángulo súpero medial y un ángulo inferomedial. ¿Estamos o no? Entonces, este omóplato, que también tiene forma de un triangulito, presenta tres ángulos. Un ángulo hacia afuera, ¿cómo se llama? Lateral. Y dos ángulos hacia adentro. Si es hacia adentro es medial, solamente lo ubico superomedial e inferomedial. ¿Estamos o no? Muy bien. Entonces, vayamos a mi omóplato y entonces yo voy a decir, el omóplato va a presentar una cara anterior que es cóncava y va a formar la fosa subescapular. Todo esto es la fosa subescapular. Entonces voy a poner el pinchecito aquí. Un pinchecito acá. Y yo voy a decir que esto es la fosa subescapular. ¿Por qué se llama fosa subescapular? Porque ahí se inserta el músculo subescapular. ¿Estamos bien? Un favor, te voy a cambiar de escápula. Toma esta escápula de la mesa. Acá se ve un poco mejor para que puedan aprender un poco más. ¿Sí? Este les va a servir de guía a ustedes. Entonces, tenemos la fosa subescapular, que es bastante grande. Vayamos atrás. Y entonces yo te decía, atrás. Atrás vamos a encontrar que el omóplato está totalmente separado o dividido por la espina del omóplato. Esta es la espina del omóplato. ¿Estamos bien? Lo cual lo va a dividir en dos fosas, ¿verdad? Sí. Una fosa que está acá arriba, la fosa supraespinosa. Este hueco lo han hecho de casualidad. ¿Ya? La fosa supraespinosa. Y la de abajo será la fosa infraespinosa. Tenemos aquí la fosa de acá abajo, que va a ser la fosa, caramba, pégate. Esta es la fosa infraespinosa y esta fosa es la fosa supraespinosa. Perfectamente vamos a ver. Listo, sigamos. Se llama fosa supraespinosa, que es la de aquí, porque aquí se va a insertar el músculo supraespinoso. Y se llama fosa infraespinosa porque aquí se va a insertar el músculo del mismo nombre, infraespinoso. ¿Te acuerdas de la espina del omóplato o no? Sí. La espina del omóplato, lo que va a suceder es que se va a alargar, se va a ir hacia lateral, hacia afuera. Y cuando se va hacia afuera, forma aquí una estructura plana, que veo aquí. Esta estructura. ¿Ves la de aquí o no? ¿Ves cómo la espina del omóplato se prolonga, verdad? Y forma una estructura cuadrilátera plana. Eso es el acromión. Por eso se llama extremo acromial, porque se articula con el extremo acromial del hueso clavícula. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? El extremo, perdón, se llama acromión. 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 Cuadrilátera plana, ¿no? Ahora, acá vamos a encontrar, ya sabes, la escápula. No, perdón, de una vez aprendemos aquí.
La escápula, sí, la escápula presentaba tres ángulos, ¿verdad? Un ángulo superomedial, medial, lateral. inframedial Intermedial y lateral. y lateral. ¿Por qué es importante el ángulo, o el más importante es el ángulo lateral? Porque aquí en el ángulo lateral vamos a encontrar dos porciones importantísimas. Esta prominencia, que parece un dedito que hasta hubiese doblado así, Ujú. la apófisis coracoides. Ahí está. Apófisis coracoides. Apófisis coracoides. ¿Qué más encuentro en este ángulo? Esta depresión importantísima que se denomina cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea es importantísima porque va a servir para que se articule la cabeza del húmero y pueda formar la articulación más móvil del cuerpo humano. ¿Ya? Es la articulación escápulo-humeral. Articulación escápulo-humeral, que tiene un nombre específico, que se llama enartrosis. Pero las enartrosis pueden ser congruentes e incongruentes. ¿Cuál es la diferencia entre una enartrosis congruente y una incongruente? Articula el brazo del Enarcosis Todo congruente. hueso largo, este es un hueso largo, y este es el más largo del cuerpo que se llama fémur. Fémur. Tiene una cabeza también, todo hueso largo tiene cabeza, y toda cabeza se va a meter a una cavidad glenoidea. Esta es una cavidad glenoidea, llamado acetábulo. Cuando toda la cabeza entra a la cavidad glenoidea, se llama enartrosis congruente. ¿Puede repetir, doctor? Mañana. Cuando toda la cabeza entra en la cavidad glenoidea, se llama enartrosis congruente. Entonces, la articulación coxofemoral es una articulación enartrósica congruente. Pero mira acá, la cavidad glenoidea y ahora la cabeza del húmero, ¿entra todo? No, queda fuera. Sí. Eso es una enartrosis incongruente. Ay. Enartrosis incongruente. Entonces, vamos a colocar aquí que esto es la cavidad glenoidea. Entonces, nuevamente, esto si ponemos pincha acá va a ser cavidad glenoidea. Va a ser cavidad glenoidea. Y ahorita vamos a aprender un complemento. La cavidad glenoidea termina arriba con un reborde que se llama tubérculo supraglenoideo, porque está arriba. ¿Sí? Y termina acá abajo, mira, debajo de la cavidad glenoidea con otra prominencia que se denomina tubérculo infraglenoideo. Entonces tenemos un tubérculo supraglenoideo y tenemos un tubérculo infraglenoideo. ¿Estamos bien o no? Sí. Muy bien. Sí. Listo. Ahora, húmero. El húmero es un hueso largo. Y todo hueso largo presenta, mira acá primero, una epífisis superior y una epífisis inferior. Superior
y una epífisis inferior. La epífisis superior presenta aquí muy claramente la cabeza del húmero. Esta cabeza del húmero, ¿sí?, representa la tercera parte de una esfera. En cambio acá yo voy a poder ver que la cabeza del fémur es más grande, ¿verdad? Y representa las 2/3 partes de una esfera. Es más grande. Ahora, entonces coloco cabeza del húmero. Ojo que cuando habrá una diferencia fisiológica que la cabeza del húmero genere una enartrosis incongruente, habrá una correlación. ¿A qué me refiero? Existe la articulación más móvil del cuerpo humano, o las dos más móviles. La articulación más móvil del cuerpo humano que te permite hacer todos los rangos de movimiento articular es la articulación en artrosis congruente. Porque como no entra toda la cabeza, le permite pues no ese rango de amplitud. En cambio, la segunda articulación más móvil es la coxofemoral. Sí, es muy móvil, pero el problema es como entra toda la cabeza, como que lo limita un poquito. En cambio el otro acá no entra toda la cabeza, entonces permite hacer muchos amplios articulares de movimiento. ¿Estamos bien? Entonces por eso las enartrosis incongruentes son las articulaciones más móviles del cuerpo humano. Y solamente encontramos aquí, no hay Congruentes. incongruente. Entonces, toda cabeza tiene un cuello, ¿o no? Entonces aquí, debajo de la cabecita, ¿sí?, debajo de la cabecita esto, tiene el cuello anatómico. ¿Sí? Entonces, acá vamos a encontrar el cuello anatómico. Acá encuentro el cuello anatómico. El cuello anatómico separa la cabeza del resto del cuerpo, ¿sí? En cambio voy a encontrar otro cuello, el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico va a separar toda la epífisis superior del resto de la diáfisis. Está acá. Ese es el cuello, ¿qué, doctor? Quirúrgico. ¿Y por qué es importante el cuello quirúrgico? Porque por acá lo rodea la arteria cubital anterior y la arteria cubital posterior, lo rodea. Entonces, excelente. A la misma vez, a nivel de la cabeza, voy a encontrar aquí, mira, dos prominencias grandes que veo aquí. Mira, una grandota aquí y otra más pequeña acá. ¿Estamos bien? Que está para el lado contralateral de la cabeza del húmero. Esas prominencias son esta más pequeña, tubérculo menor o troquín. Tubérculo menor o troquín. Ahí está. Y la otra que es más grande, ¿cómo se llamará? Tubérculo mayor o troquíter. O troquíter. Este más grande es el tubérculo mayor o troquíter. Este troquíter es importantísimo, el troquíter, y es grande porque se insertan tres músculos: el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Ahí se insertan en el troquíter. Tres músculos, ¿no? ¿Qué más? Este de acá era tubérculo mayor o troquíter, ¿verdad?
Este era tubérculo menor Menor o o troquín. 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 Y entre los dos se va a formar un canal. Se denomina el canal intertubercular. Intertubercular. Canal inter. Porque va de tubérculo a tubérculo. pues. ¿Inter o intra? Inter. ¿Estamos bien? El cual, este canal intertubercular va a terminar formando una estructura abajo en forma de V, llamada B deltoidea. ¿Sí? Ahí está, mira. Forma una especie de V. Las dos, ¿cómo se llama? Las dos prolongaciones de los tubérculos mayor y menor se juntan abajo y forman una especie de V. Y esa especie de V se llama B deltoidea. B deltoidea. ¿Por qué? Porque ahí se inserta el deltoides, que es este musculito que le da forma al hombro. ¿Ya? A la misma vez, en la diáfisis, pareciera que hubiesen cogido al húmero y lo hubiesen hecho así, lo hubiesen doblado, como si lo hubiesen estrujado cuando estrujas tu ropa de lavar. Eso se llama canal de torsión. Aquí está. Entonces tengo aquí el canal de torsión. ¿Sí? Está al lado contrario de la B deltoidea. ¿Sí? Entonces ya hablamos epífisis superior, ya hablamos diáfisis y ahora me voy a ver la epífisis inferior. Canal de torsión.